lunes tenemos a el secretario de Economía de la Ciudad de México, a Fadlallah Haqqani, ahorita en la línea para hablar sobre el tema otra vez de nuevo del cártel inmobiliario, pero en una nueva vertiente que acaba de destaparse hace algunos días. Fadlallah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gusto en saludarte. Igualmente, Nacho, Mauricio, buenas tardes, gusto en saludarlos. Fadlallah hace unos días sale sobre un video en donde, bueno, vemos como que un abogado, ¿no? Que acusa de que un determinado edificio que se haya construido de manera irregular en la Benito Juárez, ¿no? Al final, destaparon, ¿no? Pues, como que un nuevo caso, ¿no? Del cártel inmobiliario adicional al que ya conocemos, de esas famosas torres. Otro más en donde hay más información y más detalles de este proceso. ¿Tienes más datos sobre el tema? Sí, mira, fíjate que ese edificio que está ubicado en la avenida Viaducto Miguel Alemán, 106 bis, en el tramo que corresponde a la alcaldía Benito Juárez, colonia Atenor Salas, que es una colonia muy chiquita de la alcaldía Benito Juárez, pues viene a confirmar lo que ya los propios vecinos habían denunciado en torno a lo que los propios vecinos igualmente denominan el cártel inmobiliario. Este edificio tiene, hasta donde yo sé, 9 niveles y seguramente tiene niveles de más. ¿Cuántos? Dependiendo de cómo se les expidió el uso de suelo SEDUBI en cuanto a los niveles permitidos, puesto que como viaducto es una vía rápida, pueden haber aplicado la norma de vialidad y haber aumentado 2 niveles más, pero definitivamente rompen el número de niveles y pues afectan a los vecinos colindantes, afectan a la colonia en forma integral, afectan al resto de la alcaldía, porque este edificio ahora pues va a requerir de una dimensión de servicios urbanos, entre ellos el agua, que rompe el equilibrio que debe tener la alcaldía en torno a el número de habitantes que puede soportar. Aquí radica la gran irresponsabilidad de quienes han gobernado entonces la alcaldía Benito Juárez, sobre todo los últimos años. Entonces, este caso específico, ¿sí? Está construido íntegramente durante el periodo de Santiago Taboada, que también hace unos días, en una entrevista banquetera, le preguntaron sobre el cártel inmobiliario y cínicamente respondió que no existe y que en todo caso el responsable, fíjate nada más con qué cinismo y con qué desfachatez, que el responsable de los pisos de más es el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, ¿para qué se postula? ¿Para qué está un alcalde? ¿De qué sirve un alcalde si no hace lo mínimo que le corresponde, que es supervisar las construcciones y que se apeguen a lo que autorizó SEDUBI, que es la que conduce el desarrollo urbano de la Ciudad de México? La SEDUBI expide el tipo de construcción, el número de niveles a construir y los metros cuadrados a construir, y la alcaldía supervisa. Si la alcaldía, sí, está viendo que ha concluido esa construcción y que rebasa los niveles, ¿sí? Pues tiene que proceder en consecuencia. ¿Sabes qué hicieron después de la denuncia que presentaron los vecinos acompañados de un abogado? Efectivamente, pero no firmó el abogado, firmaron los vecinos de ese edificio que se sienten agraviados, que se sienten engañados, no solamente por el constructor, sino también por su autoridad. O sea, imagínate con qué desfachatez Santiago Taboada sale a pedir el voto, ¿sí? Cuando
su administración se encarga de engañar a los propios ciudadanos. Ese es el tema que realmente hasta es molesto para pues cualquier ciudadano eh, responsable. Es decir, esta denuncia se suma a los casi 300 edificios con niveles de más. Este número y esta cifra es de acuerdo a la propia Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que cuando expuso el número de niveles de más construidos en Benito Juárez, señaló que alcanzan a ser 7 torres mítica. Imagínate 7 torres mítica que miden, no sé, 60 pisos. Son 420 niveles de más construidos en Benito Juárez. O sea, una gran irresponsabilidad de sus autoridades. Pero que quede claro a todo tu auditorio, cuando esto lo vean más personas a través de las redes, es el papel constitucional de las alcaldías es que supervisen las construcciones y que se ciñan a lo autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que es la única instancia que determina el número de niveles y el número de metros cuadrados autorizados a construir. No lo determina la alcaldía, y si una alcaldía permite que un edificio autorizado por SEDUBI de 3 o 4 niveles se construya en 5 o 6 o 7 niveles, es responsabilidad exclusiva de la alcaldía. Y ante la denuncia vecinal, ¿sí? Pueden actuar instancias como la PAOT, porque niveles de más es una afectación al medio ambiente, ¿sí? Y eso fue lo que hicieron las autoridades de Benito Juárez, un atentado al medio ambiente, un atentado a la convivencia entre los vecinos, provocaron hacinamiento de personas, hacinamiento vehicular, tráfico al interior de las calles interiores, de tal manera que afectaron igualmente los servicios, especialmente el del agua. Ahorita Taboada cínicamente en sus redes pone el tema del agua, que cómo es posible que no hayan atendido. Si él es un promotor de, de afectación a los vecinos, autorización de pisos de más. Fue el principal promotor de la falta de agua que existe en Benito Juárez, es atribuible a Santiago Taboada y a quienes lo antecedieron por lo pronto, por lo menos las últimas 2 administraciones, de Jorge Romero y de Cristian Bonreri. Y por otro lado, Mauricio Nacho, decir, ¿cómo es posible que él niegue la responsabilidad de su alcaldía, de su administración y la de sus socios, la de sus socios en el cártel inmobiliario, ¿sí? Cuando hay funcionarios públicos de su administración detenidos en la cárcel, y cuando hay funcionarios de su administración con órdenes de aprehensión y que están considerados prófugos. Por estos, precisamente, te interrumpo porque es importante ya toda esta información que nos estás compartiendo, pero yo creo que la pregunta que mucha gente se está haciendo, la gente que te está escuchando todos estos detalles, tanto del edificio como del gobierno, de la alcaldía de la Benito Juárez, es, bueno, si ya la gran mayoría de la gente involucrada en esto rodea a Santiago Taboada, ¿cuándo van a ir por Santiago Taboada? O sea, ¿qué va a pasar con él? O sea, porque hablamos de Santiago, tú nos hablas del exalcalde ahorita con licencia, pero ¿qué va a pasar con Santiago Taboada? Yo no sé si esta denuncia ya la viste, la que se presentó en este nuevo edificio, y si se va a poder involucrar a Taboada directamente en estas acciones legales. Mira, él está involucrado directamente porque él es el alcalde. Mira, una alcaldía es una instancia de gobierno creada a nivel, digamos, como un municipio, que es la instancia más cercana a una comunidad. Es una instancia de gobierno que atiende las necesidades inmediatas de una comunidad determinada.
El agua, la pavimentación, el bacheo, la basura, los servicios públicos, la iluminación, ¿no? El que las calles estén limpias, los parques, los jardines, el promover la convivencia. Esas son algunas de las responsabilidades de un alcalde o de un presidente municipal. Y es una instancia de gobierno tan pequeña. No es el gobierno de la Ciudad de México, no es el gobierno de México. Es una instancia de gobierno tan pequeña que Santiago Taboada no puede alegar que desconocía lo que hacían sus funcionarios a la hora de emitir un uso y ocupación totalmente ilegal y fuera de la normatividad. Entonces, ¿qué tipo de alcalde es él? Porque están en la cárcel funcionarios de su gobierno. Entonces, él no firma nada. Él, por supuesto, no firmó nada. Administrativamente hablando, no se le puede imputar a Santiago Taboada una responsabilidad porque él no firma nada. Él va a decir, fui omiso, me lo ocultaron, no me di cuenta y los responsables son los que firmaron. Sí, pero entonces, pues qué tipo de alcalde tan ineficiente y tan torpe, que no se le puede llamar de otra manera, que no se da cuenta lo que hacen sus subordinados siendo una estructura de gobierno tan pequeña, que es la estructura de gobierno que está, ¿sí? Que está diseñada para atender las necesidades más básicas de una comunidad. Entonces, no tiene escapatoria, no tiene pretextos, no tiene forma de zafarse. Y por eso en la campaña él va a decir que esto es una persecución política, que esto es falso, que no existe. Han llegado a decir que no existe el cártel inmobiliario. Imagínate, ahí sí ya ofenden la inteligencia de todos los vecinos de Benito Juárez, donde dicen que no existe el cártel. Pues sí, ellos fueron los que los bautizaron así, no fui yo, no fue el gobierno de la ciudad, no fue Sedubi, fueron los vecinos, no fue la fiscalía, fueron los vecinos los que los bautizaron como el cártel inmobiliario. ¿Por qué cártel? Porque diseñaron una estrategia delictiva específica para violar la ley y obtener beneficios a cambio. O sea, muchos involucrados en esta trama, en este modus operandi, han devuelto propiedades. No, Fadlala, por ejemplo, con Buenrerich. Buenrerich sí está detenido, el exalcalde. Él firmó. No, ¿Por qué él como exalcalde sí está, no? ¿Y por qué Taboada no lo pueden agarrar? Bonrerich está detenido porque él se le comprobó que 300 millones de pesos que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, hoy Congreso de la Ciudad de México, a partir de la conformación de las alcaldías, le otorgó a él 300 millones de pesos para demoler y recoger los desechos de estas demoliciones de los edificios que colapsaron en el sismo de 2017. Entonces, ¿quiénes delatan un desvío? Pues sus propios funcionarios del entonces alcalde hoy detenido, y señalan que ese recurso se desvió y que en su lugar se incorporó a empresas privadas a quienes les pidieron el favor de hacer ese trabajo y no se les pagó y utilizaron ese recurso para su provecho. Por eso está detenido. Esa es la razón por la que está detenido. Entonces, exactamente. Entonces, ahí ya es una responsabilidad directa del alcalde porque es un desvío de recursos. No es el caso de Taboada, aunque tiene acusaciones de algunos empresarios en ese sentido, por montos no tan grandes, pero que por los tiempos electorales, pues no se pudieron configurar todavía, pero que están en ese proceso.
Entonces, el tema está, y que son públicas, yo no estoy diciendo nada oculto. O sea, yo lo que estoy señalando es lo que es público y lo que ha sido señalado por la propia Fiscalía en cuanto a diferente eh, eh, en cuanto a pues, diferentes acciones que han cometido los propios alcaldes. Entonces, aquí el tema es, ¿Santiago Taboada es responsable? Sí. ¿En qué medida es responsable? Por lo menos políticamente hablando, sí es responsable. No se puede postular a alguien a un puesto tan importante como jefe de gobierno habiendo tenido esas omisiones. Pero esas omisiones no es una o dos o tres, no son uno o dos o tres edificios que les firmaron su uso de ocupación con niveles de más. Ya es un modus operandi establecido y que están en contubernio con construcciones para violar la ley urbana en Benito Juárez y poner niveles de más, y eso es un modus operandi delictivo, por eso es el cártel inmobiliario, de tal manera que ese actuar es responsable la alcaldía, el alcalde, ¿sí? Los funcionarios que firmaron, ¿sí? Y, por supuesto, hay una responsabilidad política y administrativa que se hará en su momento valer esta violación. Así es que están todos los elementos, pero el tema es que qué tipo de candidato puede ser aquel que permite que sus funcionarios en forma permanente otorguen usos de ocupación y de viviendas que violan los niveles de construcción. El caso específico de City Towers en Eje 8, o sea, son 60 departamentos de más a los autorizados por Sedubi. Por eso se giró una orden de aprehensión en contra de quien firmó bajo ese esquema. Y los otros que firmaron, hay algunos detenidos y hay algunos prófugos, todos del área de obras y de desarrollo urbano de la alcaldía, que es la que emite este permiso de uso y ocupación, usufructo y ocupación de un edificio recién terminado y concluida la obra para que lo puedan usufructuar y utilizar, darle provecho. Ok, Fatlala Cabani, pues muchas gracias por este análisis y bueno, vamos a estar muy pendientes sobre el cártel inmobiliario. Que tengas un buen día. Muchísimas gracias, Nacho, Mauricio. Vamos a seguirle los pasos a Taboada. Claro. Porque me dicen a mí en muchas ocasiones, oye, tú eres funcionario público de la ciudad, no te metas en la campaña, no te metas en un asunto electoral. Entonces, Santiago Taboada sí puede decir que el responsable de los niveles de más, imagínate que sí mismo es el gobierno de la ciudad y nosotros nos vamos a quedar callados, nosotros no vamos a responder. Yo como exalcalde de Benito Juárez y habiendo promovido el plan de desarrollo urbano vigente que ellos están violando en forma permanente, ¿me voy a quedar callado? Sería una grave irresponsabilidad de mi parte si me quedo callado ante tremendas violaciones y cinismo de Santiago Taboada. Gracias, Fatlala. Buena tarde. Gracias. Hasta luego. Bueno, sí, este es el tema del cártel inmobiliario, que obviamente es tema principalísimo en la campaña de la Ciudad de México. Sí, y el tema que pues finalmente es el que pues el que denuncia, el que comenta Fatlala sobre este asunto de corrupción y también otros casos de corrupción al final del día es que las cabezas, los meros machuchones, los que dan las órdenes, los que son los responsables, no firman documentos. O sea, ellos no aparecen ahí, ellos no se les puede presentar una prueba concreta sobre estos actos de corrupción porque tienen subalternos. Pero entonces la pregunta es, pues como lo dice él, hasta dónde debe ser válida la responsabilidad y si la gran mayoría de los subalternos, como se ha dado en la investigación, están embarrados, bueno, entonces, ¿cómo demostrar legalmente que Santiago Taboada también está embarrado? Ese es el tema también en todo esto, o sea, no se puede ir por las cabezas porque pues todo el sistema está diseñado para evitar
ir por las cabezas, ¿no? Entonces, pues bueno, todo este asunto del cártel, yo creo, de inmobiliario y lo de Taboada servirá para discusión en este sentido, ¿no? Las reformas que se tienen que hacer, sobre todo para seguir combatiendo la corrupción.